Buenas noches para todos. Para escuchar las palabras acá del amigo Susadesta, simplemente agradecerles la presencia y que disfruten las palabras que nos va a decir nuestra querida amiga Gloria Bertocchi, ella que va a hacer toda la presentación del capitán de navío de Susadesta. Bueno, bienvenidos al Club Residente de la Primera. El capitán de navío retirado, Juan Carlos Susadeta, nos ofrecerá conversatorios, minas de corrales, recuerdo de mi infancia. Socio de Club Naval y Centro Militar como protector. Integró la comisión directiva del Club Residentes de Rivera. Además, es socio de los siguientes colectivos culturales: Academia de Estudios Marítimos y Fluviales, Amigos del Museo Naval, Asociación Nativista La Criolla de las Piedras, junto a su museo Profesor Yamandú Rodríguez, Asociación Patriótica del Uruguay, Ateneo de Montevideo, Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, CORFA, Cooperativa de las Fuerzas Armadas, COFAS, Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay desde 1989, Instituto San Martiniano del Uruguay, socio fundador, y Liga Marítima del Uruguay. Honores recibidos: Premio CX en Comunicación del año 2018, Diploma del Instituto Uruguayo de Cultura, Primer Premio Museo Americano de Cultura Musical. Demás actividades: concurre a la Fundación BAS, Asociación Gastronómica, Buenos Amigos Siempre. También vuelvo a ir a los matreros. Milita en el grupo de su lista política partidaria. Directivos y socios de algunas de estas instituciones nos acompañan en esta velada. La Comisión Directiva del Club Residentes de Rivera comunica que con motivo de las fiestas tradicionales, el próximo 9 de diciembre festejaremos la clásica cena de fin de año. Los invitamos a todos. Finalizada esta disertación, los invitamos a participar de un brindis. Bueno, estimados amigos todos, hace unos días atrás, con el vicepresidente, el amigo Raúl de Melo, con la señora Gloria Bertocchi, secretaria de Cultura, me entrevistaron y me ofrecieron para esta charla. En principio, evidentemente me negué, porque les dije que yo realmente de corrales sabía muy poco o nada. Solamente sabía hasta mis 12 años, fueron 12 años que estuve ahí nada más. Y entonces aquí rápidamente Raúl dijo: bueno, está fantástico, la niñez en minas de corrales, se acabó. Y como dicen los españoles, ¿verdad? Cuando me echan el toro, hay que lidiarlo. Y en esto estamos. O sea que agradezco ante todo a la comisión directiva de este club, que para mí es mi segunda casa, evidentemente, ¿no? Y a los excursionistas que el año pasado concurrimos a Minas de Corrales, que la pasamos tan bien y llevamos una bonita placa, Raúl, con motivo de los 102 años de la fundación de este pueblo. Y también, en especial, a los corralenses que hoy están por acá. Y para ellos, entonces, voy a nombrarlos. Son para mí el presidente del club, el señor Gustavo Galle y su hermano Hugo Pablo, el embajador Carlos Alberico Villal, el directivo Luis Silva, el señor, tu apellido, tu nombre siempre me mata, Orval Andina, una amiga de la infancia, Adelina López, y a Francisco Márquez, que está por el fondo, un amigo bien barracena, y por supuesto a mi hermana Manila, no te enojes. Bueno, quiero agradecerle también la colaboración que me brindaron aquí Raúl y Gloria, ni hablar, y por supuesto a mi familia, toda mi familia, están mis hijos, un nieto y mi esposa, que siempre me recomienda que sea breve,
viene la que espera, lo que les espera. Y bueno, veremos a ver cómo sale esto. Una esposa que muchos me conocen a mí, porque hemos estado casados en 2 oportunidades. En la primera, para mí es la primera y la tercera, para él era la segunda, como todos sabemos. Hasta me hace gracia a mí todo esto, ¿no? Bueno, hemos adoptado la modalidad de un conversatorio, a efectos que luego podamos comentar alguna experiencia de los amigos famosos. Bien, entonces comienzo diciendo que llegué al mundo el 10 de febrero de 1940, una calurosa tarde en Minas de Corrales y en pleno carnaval y en plena Segunda Guerra Mundial. Me atendió el doctor Alberico Segovia, sí, que también unos meses antes atendió al amigo aquí, el embajador Carlos Villar, que justamente a Villar le pusieron el nombre de Alberico, porque fue un parto muy difícil, según tengo entendido, con el nene, y entonces lleva siempre el nombre de Alberico, el nombre del médico que lo atendió. El doctor Segovia era el padre del que después fue un conocido senador, el senador Segovia. Bien. Mis estudios comenzaron en el Colegio San Juan Bosco, con quien nuevamente tengo que nombrarlo varias veces, porque te voy a nombrar, con Carlos Villar, que éramos compañeros, condiscípulos, y en aquel entonces, y amigos, number one de la clase, y no te voy a decir que era con envidia, sino con admiración, que en aquellos momentos él sabía resolver perfectamente los problemas, regla de 3, y a mí me costaban una enormidad llegar a ellos. Bueno, luego hice hasta 4 años en el Colegio San Juan Bosco de los Padres Salesianos, y en aquel entonces, para pasar a secundaria, era menester rendir un examen. Y mi madre entonces, para que no pasara por ese trance, me pasó a la escuela pública número 40 número 4, con la maestra Aide, y la directora era doña Alita Ibarrucea de Antunes Maciel, que fue socia de aquí, lamentablemente ya se ha ido, y muchísimas veces la vi siempre compartiendo las comidas con nosotros aquí en el fondo. Luego de la secundaria me trasplantaron a la Sagrada Familia de Montevideo, a Pupino. No entendía nada cuando llegué ahí. Hablaban en francés. Para mí los que estaban de hábito y eso eran curas, pues no, aquí eran Fred, porque eran hermanos de la Familia, todos, sí, ¿no? Bueno, para mí fue horrible hacer la familia. Después al año siguiente fui al Maturana, y en el Maturana fui contemporáneo de que recientemente acaba de fallecer, el contador David Rostori, y después en el Maturana, un año en el Liceo Bauzá, y por último, en el Escuela Naval, hice toda mi carrera en ese instituto y en esa armada, ¿no? Por lo tanto, esta charla, los que han venido con la idea de llevarse algo muy académico, muy profundo, muy sustancioso, van a salir decepcionados, porque evidentemente lo único que puedo contarles son las vivencias que un niño de pueblo ha tenido en un pueblo minero como ha sido este. En él disfruté una infancia preciosa. Era dueño, digamos, de todo el pueblo. Tenía facilidad para ir a cualquier lado. Y jugábamos los juegos clásicos de aquella época, al fútbol, primero con pelota de trapo, como dice la canción del Zapalero, con 5 medios hicimos la pelota, después con una pelota de goma, luego vino la pelota de cuero retobado,
con un tiento que era impresionante, que para cabecear un córner te dejaba marcado acá el tiento. Luego, después vino la pelota con cámara y piripicho, que era otra cosa, y después la famosa pelota de pincho, que ya era una belleza jugar con esa pelota. También anduve con el aro, con las cometas, en Semana de Turismo y en primavera, en fin, con todos los juegos de esa época. También robamos fruta de las quintas aledañas, esas pillerías que lo hacen las casas de juventud. Además de todos estos juegos, quiero resaltar también otras pillerías que hacíamos. Y a lo mejor ustedes no las conocen, pero a Carlos sí las va a recordar. Las famosas copitas de papel. No se acuerdan ustedes de las copitas, pero él tampoco. Por acá en el pueblo no se acuerdan de lo que eran las copitas de papel. Con el papel del plomo de los cigarrillos hacíamos una copita, luego mascamos un poquito de papel, lo poníamos en la base de la copita y la tiramos arriba al techo, y la copita quedaba en el techo. Los curas nos mataban con eso porque tenían que limpiarlo y siempre quedaba la marca de la copita. La otra pillería que también me acuerdo era robarle la boina a los compañeros y cortarle un pedacito que era la terminación de la boina, que decimos nosotros vamos a acampar. Y esa era una ofensa terrible. Los muchachos quedaban doloridos si alguien le capaba la boina, que después la boina se deshacía porque empezaba a descomponerse. Aparte de todo esto, de niño participé en actos muy formales, en actos muy lindos, actos culturales, en procesiones, en fiestas patrias y también en actos políticos. En la puerta de mi casa conocí al señor Luis Alberto Herrera, que en la puerta de ella ungió y bendijo aquí al amigo Villar, herrerista a muerte, ¿no? Y también hacíamos los paseos a las traicioneras aguas del arroyo Arenales, en el que perdió la vida un compañero de clase, Marito Rodríguez. Íbamos al arroyo Corrales, donde actualmente también se puede juntar polo, y los días de lluvia salíamos a la vereda, colocamos barquitos de papel en las canaletas, que bajaba un caudal de agua impresionante, un agua barrosa, muy sucia y todo, pero era producto de que no había ninguna calle asfaltada, todas eran de tierra. Por favor, el monumento al Dr. Ross. Voy a hablar ahora del Dr. Ross. Crecí bajo la atenta mirada del Dr. Ross, Enrique Mario Ross, que tiene el monumento que acá vemos. El Dr. Ross, una persona excepcional, a mí, no sé por qué me decía el rascabuche, que hasta ahora no sé qué es lo que quiere decir. Y con él teníamos una afinidad muy especial. En aquel entonces habían comenzado ya las actuaciones del Rotary Club. Aquí veo varios participantes del Rotary. Y en el Rotary de noche cenaban. Previamente con Ross conveníamos una hora, y a esa hora, ni un minuto más ni uno menos, llegaba y le hablaba al oído. Entonces Ross me decía, ya voy, como si fuese un llamado urgente, ¿no? Se levantaba, cruzaba la calle, iba al hotel, tomaba su sopita acostumbrada y volvía nuevamente a la reunión del Rotary Club. Bueno, yo me sentía tan confabulado con el doctor, y a todo esto me sentía importante, nada menos que con el doctor Ross.
pasamos entonces a la escuela agraria. Conocí y estuve en la inauguración de la escuela agraria de Mina de Corrales, que mi padre fue gestor y protagonista. Vale disculparme, muchas oportunidades voy a nombrar a mi padre. Y recuerdo que el ecónomo, como en aquella época se decía, ecónomo encargado de la administración, era nada menos un señor que después fue número 1 de la Comedia Nacional, actor, director, que se llamaba Rubén Chanías. La cooperativa agraria también fue un gran beneficio para los pequeños productores. Comenzaba la época del cooperativismo y guardo en mi casa el discurso que mi padre brindó, un discurso que si lo leo ahora tiene plena vigencia. Y el compañero acá, el amigo Raúl de Melo, en esa cooperativa, años después, fue su contador, ¿no? Sí, por poco tiempo, pero fue. Por poco tiempo. La cooperativa estaba muy cerca del tanque de agua y de la torre, un monumento del aerocarril, eso es más bien moderno. La vitivinícola, fundada también por mi padre y por el padre de Lina, que está por allá, el gallego Baltasar López, que no era gallego, sino que era de Castilla, pero sí le decían en gallego. Tenía una dicción perfecta, una voz extraordinaria. Todos los días se peleaban con los dos, tu padre y mi padre, sobre el emprendimiento de la vitivinícola, y la vitivinícola con tierras muy apropiadas para las plantaciones de viñas que se dice en espalderas, esas viñas largas, y de ahí se recogía muy buena uva que elaboraban vinos muy buenos, los vinos de oro y vinos del minero, así se llamaban. Tenían como asesores nada menos que al padre Barreto, que era la máxima autoridad que había en enología, y cuyos vinos hasta el día de hoy, si vamos a algún supermercado, lo podemos encontrar, vinos del padre Barreto. Y también lo asesoraban también don Andrés Faró, el dueño de la Viña del Carmen y de la bodega que lleva el nombre actualmente, incluso el nombre de Faró. Hablaremos ahora sobre el Hotel Artigas. Este hotel lleva este nombre no por nuestro héroe, sino que lleva el nombre por Manuel Artigas, que era el propietario de esos terrenos. Ese hotel fue inaugurado por el señor Juan Viana, el mismo que después fue dueño del Hotel Tacuarembó en Tacuarembó. Y la Ruta 5 en aquel entonces no existía, entonces era imperioso pasar por Corrales para llegar a la capital departamental. Entonces, Corrales contaba con una inmensa población flotante, como dice la policía ahora, o sea, población de paso. Hacían noche en Corrales, en el Hotel Artigas, y luego seguían a la capital del departamento. Les quiero decir que en un momento dado, Corrales fue nominado para ser la capital del departamento. Luego no lo fue porque era necesario tener una población importante muy cerca de la línea que los brasileños se nos venían acercando. Ese era realmente el motivo. Si no, Corrales hubiese sido la capital departamental. Ya que hablo sobre esto, aprovecho para decirles que el nombre que el departamento de la Ribera es una extensión del departamento de Tacuarembó, que era inmenso,
y lleva el nombre de Rivera por nuestro primer presidente. Y su capital, Rivera, lleva el nombre por Bernabé Rivera, el primo Rivera, aquel que estuvo con la Valleja preso allá en Isla de Coras, en Río de Janeiro. Bien, sobre el hospital, ahora, el hospital estaba ubicado en la parte alta. Justamente el hospital fue inaugurado por el famoso doctor Daviso. Y hoy le contaba a Raúl que cuando en 1904, cuando la guerra entre blancos y colorados, que murió Aparicio Saravia, el hospital de Corrales fue un banco de sangre, pero que a él fueron casi todos los del Partido Colorado, o sea, del partido de gobierno, fueron la mayoría fueron los que llegaron hasta ahí en carretas, moribundos, y en fin, para las atenciones del doctor Daviso. El hospital en mi época, contaba con 3 abnegados médicos: el doctor Ross, que ya no nombré, el doctor Juan Carlos Lócar, cuya señora Arací Matos de Lócar era mi profesora, pobrecita, nunca pudo conmigo, de piano, y el doctor Norberto Miranda, que muy guerrerista él, era el médico de cabecera de Luis Alberto Herrera en las giras que hacía Herrera por las 19, el tren por las 19 capitales, que le llamaban el tren de la Victoria o la gira de la Victoria. Y él, el doctor Miranda, era muy amigo de Herrera y era su médico particular. En la farmacia de mi padre, evidentemente, llegó en un momento dado una cosa que cambió la vida prácticamente de la humanidad, que fue, doctora, la penicilina. La penicilina, inventada por Alejandro Fleming, llegó a Corrales allá entre el 55 o algo así. Venía de Montevideo, se decía en forma viva, porque venía con hielo seco y había que administrarla de forma inmediata. En campaña, normalmente curaban las heridas con arañas, con las telarañas las telas de las arañas y que habían en los ranchos y eso. Entonces, sacaban la telaraña, se la adjudicaban a la herida y el paisano se curaba. Pero claro, esas telarañas tenían poquísimas unidades de penicilina y era lo que curaba, ya que la humanidad estaba virgen, estaba exenta de cualquier tipo de penicilina. Y empezaron a llegar a la farmacia penicilina de 100 unidades, de 200 unidades, de 500 unidades, y así fue creciendo. Y hoy, ni les cuento, son de millones, ¿verdad? Millones de unidades son las que necesitamos, la humanidad necesita para curar cualquier enfermedad. Y como les dije, venían en hielo seco, y bueno, Alejandro Fleming encontró esto prácticamente de casualidad. Él había hecho unos trabajos y se olvidó de limpiarlos y se fue para su casa, y el fin de semana lo pasó muy bien, y a la vuelta, por sorpresa, se dio cuenta que los hongos habían comido a las bacterias, y entonces de ahí salió la penicilina. Hoy en día, prácticamente a pocos años después, ya se inventó la penicilina sintética, que es la que conocemos hoy, ¿verdad? Y pasamos ahora al correo de Corrales, entre las vías de comunicaciones. Correa era muy sui generis, funcionaba en la casa de don Cantalicio Gil, y las encomiendas había que retirarlas siempre
eran sistemas contra reembolso, es decir, uno pagaba y te daban el paquetito, que eran los medicamentos de la farmacia. Pero fui testigo también del tránsito de las carretas por Minas de Corrales, con bueyes cansados, babeándose y llevando tremendos fardos de lana. De esa manera sacaban la lana de las estancias. A mí me daba una pena tremenda ver estos bueyes, y todavía arriba con un palo que el yugo que nos hacía bajar el testudo. Ahora les tengo que hablar sobre el telégrafo. Telégrafo, cosa fenomenal. El telégrafo era a puro teléfono. Teléfono que tenía 2 pilas inmensas. Acá no existía, por supuesto, el Morse, que después Soler y más adelante lo supo utilizar muchas veces en barcos, muchos años en barcos, y tenía un auricular y una cornetita, adosado al aparato, donde gritaba. El operador del telégrafo era Gilberto Benavides, alias El Tuerto. Este caso de pasar los telegramas por teléfono dio lugar a muchos errores, y hay un error histórico, famoso, aquel que dijo: mataron a Venancio Flores, véngase. Y el jefe político empezó a liquidar a todos los enemigos, y era: véngase que regresara a Montevideo, ¿no? Que habían matado a Venancio Flores. Eso es parte de nuestra historia. Por lo tanto, el Tuerto Benavides era cuerdo porque había perdido un ojo en un enfrentamiento con la familia Quiroga. Al mejor estilo de la literatura, los amantes de Verona, de los Capuletos y los Montescos, eran los Benavides y los Quirogas. Quirogas y Benavides, donde se veían, se liquidaban, trataban de liquidarse. Es más, en una columna de allí del doctor, de la calle del doctor Davison, estaba toda picada de balas, y fue un enfrentamiento que tuvo un Quiroga con el, bueno, me acuerdo, el padre de los Benavides, y el padre se parapetó sobre la columna y el otro le pegó todos sobre la columna, se salvó por eso, ¿no? Bueno, como le decía, solamente en Corrales pasaban estas cosas. Yo era muy niño, el Tuerto me dejaba pasar, como no llegaba yo al mostrador, me dejaba pasar por el costado del mostrador, y yo, sorpresa, me admiraba ver toda la artillería que tenía el Tuerto. Es decir, eran pistolas, revólveres, yo qué sé de cuántos calibres había, todos prontos, evidentemente prontos para la acción, ¿no? La acción Pasamos luego al Club 25 de Agosto. Club 25 de Agosto, mi casa estaba pegada al club. Los días de baile, en otra época, mi padre pasaba un cable con una bombita de 25 watts para el baile, y la gente con eso se divertía, porque mi padre tenía un motogenerador que funcionaba a nafta. ¿Cómo llegaba la nafta a Minas de Corrales? Pues la nafta a Minas de Corrales llegaba en unos barriles, creo que eran de 200 litros, con 2 aros de hierro, y que mi amiga Adelina, que está por allá, bailaba, lo largaba el barril y caminaba arriba. También me acuerdo cuando ponías una botella, una tabla arriba, y hacías equilibrio. Y no sé si no probaste con la cuerda floja, ¿no? Es decir, todo lo que Adelina veía en el circo pensado, después a su modo lo reproducía en su casa, y uno de sus espectadores, por supuesto, era yo. El circo pensado, los bailes,
un poquito más, se hacían más al centro de la escena. con un solo músico. Y era Cacho Morales, el peluquero, tocaba el acordeón. Con suerte había algún guitarrero que lo podía acompañar. Pero te puedo asegurar que el repertorio era muy acotado. Repetían y repetían, y bueno, la gente seguía bailando. Ahí, en Corrales, permiso, tuve la oportunidad de ir a un concierto del mejor guitarrista del Uruguay. Me estoy refiriendo al señor Julio Martínez Urdanguren. Julio Martínez Urdanguren, nacido en Durazno, tocó ante Rubén le ofreció la ciudadanía americana, él la desechó, y era oficial de Marina. Y le contó, mejor dicho, a mi padre, que yo recogí, capitalicé esa anécdota, de que él había participado en la repatriación de los restos de Amado Nervo. Amado Nervo era un diplomático poeta que murió acá en Montevideo, y en la repatriación de los restos en el viejo crucero Uruguay hacían guardia de honor los alumnos de la escuela naval día y noche uniformados de gala, y el entierro fue una cosa increíble, majestuosa. Amado Nervo murió en el Parque Hotel y creo que le pidió a Zorrilla San Martín que abriera la ventana porque quería morir mirando al mar. Él, antes de eso, por supuesto, escribió un hermoso poema que las últimas estrofas están aquí. Ese poema se llama La Paz, y Amado Nervo al final puse: amé y fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Para mí, fantásticas estrofas de Amado Nervo. Luego teníamos el Banco República, donde nacieron los amigos de acá. El Banco República era el mejor edificio que había, incluso en aquella época tenía calefacción, ¿verdad? En todas las habitaciones, un adelanto de la Guerra 7. Frente al Banco República estaba el Cine Carlitos. Cine Carlitos, que íbamos a la matinée. Cine Carlitos, las sillas eran de esas plegables, una matinée larguísima, pero larguísima, toda la tarde, hasta llevamos comida y todo para pasar la tarde allí, y era sonoro, en blanco y negro, pero a cada rato en lo mejor se paraba la película, porque con una máquina sola el operador tenía que cambiar de rol. Nosotros ya estamos acostumbrados a estas cosas. Bueno, quería decirles que Minas de Corrales ofrece un paisaje hermoso. Sus cuchillas onduladas, sus cerros achatados en las cimas, y estos cerros son con grandes extensiones de campo, que al día de hoy tengo entendido que muchos ya dejaron la ganadería y se dedican al tabaco y a la producción de sandía, que dicho sea de paso, por manipulación genética, algunas sandías las están sacando sin semilla, pero en Uruguay no venden ninguna, están todas comprometidas y todas están para España. Yo en España comí sandías sin semilla, y también comí tomates cuadrados, que los hacen en un lugar que se llama Ejido, por transferencia genética, ¿no? Bueno, y ahora esos caminitos de tierra sellosa, de tierra colorada, dieron inspiración a Agustín Vicio, y la música es de Alan Gómez y la interpreta Santiago Chará. Ponelo, por favor. Camina que todos
de tierras coloradas. Esto todo lo conocemos. No lo seguí de tierras coloradas. donde quiera. Caminitos de tierras coloradas son Mientras tanto, te quería propios decir que esta canción fue declarada canción departamental. mañanas por el decreto luminosas 49-12 del año 2000. refulgen con su brusco La canción cuesta Caminitos de abajo, tierras coloradas. hendiendo las cuchillas arenosas. Bueno, también tenemos la otra canción, somos protagonistas de otra canción, de Santiago López, de la canta Santiago Charán, de Corrales a las Tranqueras, cuántas lenguas quedarán. De Corrales a Tranqué, cuántas leguas quedarán. Dicen que son 11 Esta leguas, letra y música de Osiris Rodríguez Castillo. nunca las pude Yo le contar. quiero decir que en este mismo momento, hoy, en el Instituto Oribe, le están haciendo un homenaje a Osiris Rodríguez Castillo. Y aquí está la invitación que me mandaron y tuve que decidir concurrir a ella. Pero sí les prometí que se las iba a ofrecer a ustedes, ¿no? Teníamos un ómnibus, el ómnibus del ruso Baturro, que llevaba hacia la línea de Tacuarembó a Villa de Corrales. Tanto el ómnibus ruso como otros vehículos de importancia llevaban siempre una tabla larga con peldaños atravesados. A esos peldaños le llamaban sacapeludos, porque cuando los días de invierno, ya sea por el barro o en verano por la arena floja, las ruedas giraban, no podía avanzar, entonces ponían esa tabla abajo y seguían adelante. Eso era el famoso sacapeludo, que lo recuerdo porque llegaban a la farmacia, sí, vine a Riveras y la pregunta, ¿y cuántos peludos sacaste? Saqué 8, saqué 5, saqué 3 peludos. Ese es el término de sacapeludo. Bueno, señores, Minas de Corrales nació por generación espontánea. No nació, mejor dicho, nació debido a la necesidad de su población. No nació debido a la ley de Indias de la época de la colonia, que la ley de Indias, y les hago un pequeño aparte de esto, la ley de Indias decía que una población para inaugurar o para formarse tenía que estar en un lugar alto, cerca de un cauce de agua importante. Sus calles tendrían que ser en forma de damero y a medios rumbos. La plaza debía de tener las fuerzas vivas, es decir, la comisaría, todo lo demás, las fuerzas importantes. Y a 50 metros de la plaza tenía que estar la iglesia. La única ciudad del Uruguay que cumplió con la ley de Indias es la ciudad de Minas de la Valleja, que la iglesia está justamente a 50 metros de la plaza, y esos 50 metros de la plaza lo que necesitaban era justamente para las procesiones de aquellos momentos. Asistimos al interés por sacar manganeso. Minas de Corrales es rica en oro y en manganeso. El manganeso estaba en Zapucay y en un momento dado, Adelica, no sé si te acordás, pero apareció un famoso ingeniero allá que le daba empleo a todo el mundo y todo el pueblo encantado con él. Un movimiento, venían de ciudades aledañas a Minas de Corrales, porque todo el mundo iba a trabajar en las minas de manganeso. Resultó que el ingeniero famoso era un impostor, embromó a la empresa extranjera y, por supuesto, a todos los pobladores que se habían ilusionado tanto con
apertura de las minas de manganeso. Ponemos el otro, por favor. Sí. Las minas, No sé si es esta, Juan Carlos. sí, la boca exacta. Esta es una boca de una mina. Mina de Corrales está totalmente horadado por galerías de minas, por todos lados, a distintas profundidades. Si bien tenían la facilidad de andar libremente en todo el pueblo, entrar en una mina para mí estaba vedado por mi padre. Me mataba si sabía que había ido a la mina. Sin embargo, muchos compañeros míos entraban a la mina y me decían, no, mientras camines por los durmientes de la viga de la vagoneta, no hay problema y es seguro. Sí, pero a pocos metros tirabas una piedra para abajo y hacía ¡ping! 20 metros acá abajo. Un peligro brutal. Luego después con los años volví, ya de mayor volví a ver una mina acá porque el amigo Andina, Eduardo Andina, que era guía y dueño de la radio real de Minas de Corrales, real es la sigla de Andina, Dudimar Eduardo Andina Liboa. Me llevó a las minas con mi señora. Realmente a mí no me gustó, frías, húmedas, oscuras, llenas de murciélagos, y salí disparado. No obstante, igual al día de hoy es una atracción turística de Minas de Corrales. Bueno, las poblaciones más cercanas a Minas de Corrales era Santa Ernestina. Perdón, San Gregorio. San Gregorio lleva este nombre nada menos por el famoso Goyo Geta. El Geta Suárez que ejecutó a Leandro Gómez y a los héroes de Paysandú. Era el dueño de estos campos, por eso le pusieron el nombre de San Gregorio por él. Después estaba Santa Ernestina. Santa Ernestina tenía en aquel entonces una población de 1.500 personas, tenía banco, tenía escuela, tenía teatro y tenía burdel, cuyo propietario era el señor Escayola, el padre de Carlos Gardel. Bueno, está todo dicho. Gardel, que nació acá, después Escayola se lo entregó a Berta Gardés, una de sus pupilas, la mandó para Montevideo y el resto del cuento ya lo sabemos o nos lo imaginamos. El material, la represa del Pirú fue construida en 1886 por un ingeniero francés, Loliver. Este fulano contrataba mano de obra italiana, que en aquel entonces Italia padecía una hambruna tremenda, y la esclavizaba en las minas, porque él era el dueño de la pensión, era el dueño del comercio, era el dueño de todo, y le apodaban el marqués porque vivía en una casa que tenía luz eléctrica y todas las comodidades, entre las comodidades se contaba los vinos franceses que este señor consumía. La represa de Cuñapirú, voy a hablar ahora. Cuñapirú significa mujer flaca en la voz guaraní. Y la represa fue la primera represa hidroeléctrica de Latinoamérica. Y Cuñapirú tenía 4 turbinas, de las cuales 2 eran para trabajar el material y los otros 2 eran para la electricidad y comodidad de este señor. Actualmente estas ruinas están consideradas patrimonio nacional, y ahora la aclaración que no es patrimonio de la humanidad porque tenían tecnología avanzada. En el año 1959, con la inundación, se rompió la represa. La marinación faltó la represa. Se rompió la represa
y las aguas inundaron todo el pueblo, lo que era del pueblo, y quedó en este estado también gracias al vandalismo que posteriormente tuvieron. La electricidad pasó a ser de UTE. UTE fue el dueño de todo. Pasamos a la otra pregunta. Creo que sí está, Juan Carlos. Creo que sí está. La locomotora. Me olvidé. Teníamos la locomotora, la Clotilde, era la locomotora que traía a las vagonetas de tierra, que esta tierra era procesada luego en Cuyapirú. Tierra y piedra y todo lo que viniera, ¿no? Y acá, en Santa Agustina, fue la primera huelga obrero sindical que hubo y se registra en el país. Hay quienes dicen, muy light, de que la huelga fue porque exigían pasar de ser jornaleros a mensuales. Pero la cosa es más grave, es que era mano de obra esclavizada. Trabajaban las 24 horas del día, en las noches, en todo momento estaban sumamente esclavizados y, como dije, muchos de ellos anarcos, y entonces ahí hicieron la primera huelga, que fueron tremendamente reprimidos por el gobierno de la época. Posteriormente vino el aerocarril que tenemos en Corrales, un monumento a estas torres. Eran 120 torres y cubrían 112 kilómetros de recorrido. En aquel momento trituraban 40 toneladas de piedra por día y recogían 40 gramos de oro. Mi padre, en la farmacia, en forma no constante, era el que pesaba los gramos de oro con los que iban a comercializar. Entonces mi viejo los conocía a todos, y en una oportunidad le preguntaron: ¿y por qué no marcharon la mina de Corrales? Y bueno, no marcharon por la forma que robaban muchísimo. La pregunta siguiente que le hicieron: ¿y de qué manera robaban? Y él les dijo: de la misma forma que hoy en día los narcotraficantes se ingenian para burlar las aduanas, de la misma forma en aquel entonces los obreros burlaban el control del famoso Olivier, ¿no? Bueno, estos pueblos, una vez que desaparecieron las minas, debido a que la inversión ya no era conveniente, pasaron entonces a ser pueblos fantasmas, con la crisis de posguerra. Y yo, sinceramente, mucho me temo que mi querido pueblo más adelante pasa a ser uno de estos pueblos fantasmas. En Manuel Díaz hay un letrero que dice: a Minas de Corrales. Un señor le puso muy fuertemente: visítelo. Y un gracioso más abajo le puse: antes que desaparezca. Bueno, yo reproduzco las palabras de un gran geopolítico, el mejor geopolítico uruguayo, que se llamó Bernardo Guagliotti de Vélez, que me dejó este pensamiento: los pueblos nacen, crecen y mueren. Yo desconozco en qué etapa están los pueblos. Eso es lo que pasa. Seguimos, y para finalizar, y muchas gracias por aguantarme hasta ahora, quiero contarles sobre ciertos personajes que crecí con ellos
que lo tuve siempre en mi casa. Había un señor que se llamaba Colman o Colman, decían el loco Colman, ¿no? Era el encargado de entrar todos los días a casa y en la bomba reloj daba bomba y sacaban el agua del aljibe y lo llevaban para el tanque que estaba arriba. Esa era la función de Colman. Colman luego también se ganaba otros pesos haciendo de pregonero en el pueblo, con un gran megáfono, anunciaba las películas del cine Carlitos y anunciaba los espectáculos del circo pensado. También estaba Nicanor, que como decía mi madre, hace que hace pero no hace. Estaba y no estaba, desaparecía por meses y como el ave fénix a los meses volvía radiante, con un físico descomunal del tipo. Era Gustavo Bota, ¿no? Yo nunca vi una cosa igual. En el respaldo de un banco de la plaza, allí de la calle Doctor Davison, ahí lo voy a hacer un paro de manos al tipo. Teníamos también, a mi casa llegaba Candiña. Candiña era la lavandera que lavaba la ropa en un arroyo y la tenía prolijamente planchada, con grandes atados sobre la cabeza, acompañada por 5 o 6 hijos más que tenía. Y también estaba Anacleta. Miren ustedes qué nombrecito, Candiña, Anacleta, vaya nombre, ¿eh? Anacleta era la encargada de limpiar los pisos y tanto los pisos de la farmacia como los pisos de mi casa los limpiaba de rodillas. Estaba una señora que era doña Lina, que desde que la conocí siempre fue vieja, mística, de misa diaria, limpiaba la iglesia, lavaba los paños de la iglesia, bueno, yo qué sé, pero tan buena esta señora que cuando mi padre, tanto a mi hermano como a mí, nos ponía en penitencia, ella se sentaba con nosotros en la penitencia para acompañarnos. Entonces el viejo nos liberaba porque, pobre, para liberar a la vieja. Vivió 116 años. Todos los años Canal 10 le hacía una entrevista y el día que murió en Canal 10 fue noticia. La regalaron en aquel entonces un televisor que costaba una fortuna y todo eso. Bueno, y después el anteúltimo sería Desiderio. Desiderio era el encargado de hacer los asados en casa. Un asado que a Desiderio le llevaba entre 8, 10, 12 horas. Venía de madrugada, hacía el fueguito, preparaba el mate, ponía su botellita de grapa y bueno, ahí iba llevando unos asados exquisitos que se deshacían, ¿no? Y a mí siempre me reservaba los riñones del lechón. Y también Desiderio, los días que llovía, las noches que llovía copiosamente, era el encargado de que con grandes baldes desagotaba las cámaras sépticas de mi casa y las tiraba en la canaleta de la calle. ¿De la calle principal? De la calle principal. Bueno, y ahora viene la frutillita de la torta. Ondina. A ver, poneme Ondina. Ondina, ahí tengo la foto de Ondina. Ondina, brasilera, analfabeta, no conocía la edad, ni quién era hija de esclavos brasileños y mantenía aún sus costumbres ancestrales. Se sentaba sobre los talones y se regalaba a las personas que querían. Yo me regalé, nunca habló en castellano, siempre en brasileño. Yo me regalé para fulano, se regaló para Manilda, para Cristina, ella se regalaba. Se brindaba. ¿Eh? Que se brindaba. Se brindaba y se regalaba. El 24 de agosto de 1954, el presidente de Brasil, Getúlio Vargas, se suicidó. ¿Y saben qué hizo Ondina? Se puso luto por el pariente. O sea, era un caso especial. Y para finalizar, y que tengan una noción más o menos de lo que era
persona que llegó a mi casa cuando yo tenía 4 años, un día le dice a mi padre: don José, hay gente. Y el viejo le dice: ¿quién es? Y para referirse a una señora que había intentado suicidarse, dijo así: es a mujer que se mató y no murió. Señor, muchas gracias por todo. Y ahora vengo Bueno, la idea es que alguno haga algún aporte de la experiencia que tuvimos cuando hicimos el año pasado la excursión a Rivera, que más bien fue excursión a Minas de Corral. Sí. ¿Qué es lo que pueden decir? acá el embajador va a hablar. Ah, bueno. Fala menino. Fala fuerte y fala bem. A ver, primero te felicito por el recuerdo magnífico que nos trajiste a todos nosotros. Volvimos a estar en Minas de Corral, pero no, lo que yo te iba a pedir era que te refirieras al idioma francés que nosotros aprendimos. Recuerdo que estando mi primer destino diplomático en Lisboa, yo no creía que hablaba francés, porque en ese momento que yo llegué allá, todo el mundo hablaba francés. Si uno no hablaba francés, no era don nadie. Entonces tenía que hablar francés. Y bueno, yo comencé a hablar francés y me acordé que en Minas de Corrales se hablaba francés. Y se hablaba muy bien francés. No sé si tú te acuerdas de eso. No. Para mí los idiomas fueron un calvario. Tanto el francés como el inglés. En Minas de Corrales, los curas para mí eran padres. No sé si les dije, ya les dije, ¿no? Y llegar a ser la familia eran Fred, con sorpresas. Todo el francés en la Sagrada Familia. Yo me lo odiaba. Y después no tuve más remedio, por la carrera, de hablar en inglés. De estudiar inglés. Y una experiencia que tuve con un profesor que para mí fue fantástico. Me dijo así: no me importa si el verbo lo ponen en el tiempo exacto, no me importa. A mí lo que me importa es que ustedes cuando hablen, el otro lo pueda interpretar. Y así fue. En mi vida profesional, una vez tuve que encontrarme en alta mar con un chino y bueno, me entendí en inglés. Y él me decía: qué raro que hablan en inglés, y yo decía: ¿y vos? Bueno, muchas gracias por todo. Yo les agradezco enormemente la atención prestada. No sé si les di ciertos flashes de mi vida, y es lo que hoy recuerdo, a pesar de que en algunos momentos la memoria, algunas críticas me la tienen. Muchas gracias.